Buenos días tengan cada uno de ustedes. Solamente quiero comentarles, previo a iniciar, algunos aspectos como el siguiente. Con mucho gusto le puedo proporcionar material siempre y cuando conforme su grupo de WhatsApp, por favor. Derivado que supongamos que tengo 150 estudiantes, enviar por correo a cada uno de ustedes esa información requiere de mucho tiempo. En cambio, si integra su WhatsApp, pues se va a facilitar para ustedes y para mi persona. Algunos ya les he indicado el número de teléfono para que puedan generar los grupos y es 55 64 12 14. El tema es la lectura, tipos de lectura y técnicas para una buena lectura. ¿Qué leer? La lectura es uno de los ejes de la educación formal. Permite la adquisición de conocimientos, el crecimiento personal, la organización del pensamiento, la comunicación, el registro de ideas, entre otras muchas funciones que tenemos. Es la actividad que permite conocer la información, es decir, incorporarla a la estructura cognitiva que cada uno de nosotros tenemos para procesarla y luego poderla utilizar. Cuando se lee un libro de texto, este conduce a una comprensión o asimilación intelectual. Pero no es así cuando se lee un poema, porque el poema lo que va a tratar en algún momento es de generar alguna emoción. Esta puede ser de alegría, tristeza, y en algún momento para alguien podría ser sufrimiento. También tenemos la gran mayoría de novelas están sujetas en algún momento a generarnos algunos aspectos e instruirnos. ¿Para qué leer? Una vez estableció el concepto de lectura, sus antecedentes, sus factores, sus modelos, las etapas, los niveles, su fisiología, sus propósitos, cómo se maneja a nivel individual, a nivel personal o a nivel superior. Entonces, ¿para qué leer? ¿Para qué leer? Ya se lo respondió. Para algunos, la lectura es un placer, es felicidad, es tranquilidad, es fortaleza, es llevarle a otros rumbos, a otros espacios, a otros lugares, a través del tiempo. Para otros, hay que hacerlo porque tengo que cumplir con ciertas tareas. Existe un proceso de comprensión lectora. Sobre eso, ¿cuál es la preparación anímica que tenemos? ¿Cómo estamos afectivamente? ¿Será que va a aclarar algunos de los propósitos por los cuales quiero leer? Dentro de eso mismo, la comprensión, ¿será que voy a construir significados? Y podré consolidar ese proceso para sintetizar, generalizar
y transferirlos en algún momento. Me irá a permitir identificar las ideas principales, porque una vez que hemos establecido los temas de texto que vamos a leer, será mucho más fácil encontrar las ideas principales. Básicamente, nos podríamos preguntar qué es lo más importante que dice esta sección sobre el tema que queremos o que debemos de leer. Porque para establecer las ideas principales resulta y son de gran utilidad. También para ubicar las ideas secundarias e ir formando nuestro estudio con ideas principales, ideas secundarias. También nos va a permitir tener el subtema. Luego, ¿cuál es la idea principal de ese subtema? Buscamos un segundo subtema y cuál es la idea principal de ese segundo subtema y así sucesivamente. Para ello, debemos también de saber utilizar todas aquellas herramientas que tenemos y que nos han proporcionado a lo largo de nuestra vida de estudio o a lo largo de la experiencia. También podemos subdividir el proceso en otros, porque antes de la lectura debemos de tomar en cuenta si están las condiciones necesarias de carácter afectivo entre el texto, que es el que expone las ideas, y el lector, el que aporta el conocimiento previo. Durante la lectura nos estamos familiarizando con el texto. Existen contenidos transversales que nos van a permitir tener una función integradora en donde prevalezca valores, normas y toma de decisiones. Después de la lectura, podríamos realizar algún esquema, resumen, comentario, alguna reflexión, alguna crítica, porque leer es ante todo un ejercicio de la mente. La mente mueve, revoluciona, desarrolla, siempre produciendo esa inquietud que asoma cuando conocemos otros ámbitos u otras opiniones, o también otras opiniones. Porque leer acelera el ritmo de nuestra inteligencia, la fortalece y la va a enriquecer. Del mismo modo que cuando hacemos ejercicio, va a fortalecer nuestro ser y nos va a convertir en ser personas más ágiles. Igual en la lectura, tenemos que estar leyendo constantemente. Interpretación de la lectura. El significado del lector. El significado va a depender del lector. Para algunos eso va a ser así, para otros no, y entramos en la discusión. Y eso es lo que enriquece también. Porque la interpretación es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y sobre todo coherente del contenido del texto.
La idea es que el lector interprete el texto de acuerdo a las palabras que lo van trayendo hacia un mundo que él debe de experimentar. Así también irá encontrando huellas, las cuales le van a parecer interesantes, hasta el punto de reconocer la idea y el significado de lo que se quiso plantear durante, el, durante la lectura realizada. De acuerdo a Mortimer, existen 3 reglas básicas. Primero, los lectores deberán de ser capaces de captar lo que se ofrece como conocimiento. En ese sentido, debe de comprender el texto, entenderlo como un todo, con unidad y las diversas estructuras que lo conforman. Segundo, debe de juzgar si lo que se les ofrece como conocimiento les resulta aceptable. Acá está interpretando el texto. Tercero, criticar al autor y el texto. Eso sí, respetando la diferencia entre el conocimiento y la opinión. De acuerdo a ello, ¿qué es una opinión? ¿Qué es un hecho? Hecho son expresiones que refieren a la realidad y se pueden comprobar para ver si son verdaderos o falsos. Eso es un hecho. Una opinión son expresiones que se refieren al punto de vista de una o varias personas, las cuales se pueden o no se pueden comprobar como verdaderas o falsas. Entonces ya logramos también captar esa otra idea, la diferencia entre un hecho y una opinión. También es importante reconocer los errores que se puedan cometer desde todo punto de vista. Leer para construir significados y para aprender. En ese sentido, el lector hace uso de su conocimiento del mundo, del tema que se lee y el texto mismo. De esta forma, la lectura va a generar significados, porque de acuerdo a ello, ¿qué es lo más importante de la lectura? Lo más importante de la lectura es que nos convierta en creadores, debido a que lo que leemos también en algún momento ha pasado por nuestra experiencia, por nuestra imaginación, por nuestra fantasía. Gracias a ello, somos capaces de interpretarlo y hacerlo nuestro. Para ello, tomemos en cuenta el, algunos signos donde deben estar. El punto, en combinación con otros signos como las comillas y los paréntesis. 2 puntos, separar las horas de los minutos en la expresión de la hora. Paréntesis, para encerrar en las otras, en las obras teatrales, las acotaciones del autor o los aportes de los personajes.
raya en la edición de obras teatrales para separar el nombre de cada personaje del texto de sus intervenciones. Puntos suspensivos, recordemos que solamente son 3 seguidos. No, sino que con 3. 3 es lo correcto. Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor que la palabra, etcétera, o su abreviatura. También se puede combinar con otros signos, como por ejemplo los de interrogación. El asterisco, como signo de llamada para nota al margen o al pie de una página. Las comillas, para enmarcar los significados, para citar el título de otro documento en alguna publicación. La expresión es fundamental. En ese sentido, los escritores utilizan 3 tipos de referencias básicas para evitar la repetición de palabras mencionadas con anterioridad en una oración o párrafo. Por ejemplo, la anáfora es la referencia a los elementos ya mencionados por medio de pronombres o adverbios, tales como él, la, lo, le, ellos, ellas, su, sus, estas, entonces, ahí, que, quién, el cual, el que, lo que y otros. La elipsis consiste en eliminar palabras ya mencionadas o referidas en la oración o párrafo. Y la normalización es la referencia a un verbo haciendo uso de un sustantivo que tiene la misma raíz o que signifique lo mismo. ¿Cuáles son los tipos de texto o superestructuras existentes? Sobre ello, Adam propone 4. El narrativo, el cual presupone en algún momento un desarrollo cronológico donde existe estado inicial, estado final. Estado inicial es complicación, también está la acción, en la resolución. Por ejemplo, el cuento, la leyenda, la novela. También tenemos lo descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno mediante comparaciones. Adam señala que este tipo de texto es frecuente en la literatura, como en los diccionarios, las guías turísticas y otros más, sin dejar por un lado los libros de texto. Expositivos, relacionados con el análisis y síntesis de representaciones conceptuales. El texto expositivo determina fenómenos o bien proporciona informaciones. También tenemos el instructivo deductivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es inducir a la acción del lector. Consignas, instrucciones de montaje o de uso y otros. Adam además añade que considera tipos reconocidos los textos predictivos, o sea, los que se basan en la profecía, como por ejemplo los boletines meteorológicos, los horóscopos y otros.
los conversacionales o dialogales y el tipo semiótico o retórico. En eso tenemos la canción, la poesía, la prosa, el eslogan, la oración religiosa, el graffiti. En sí contamos con una gran cantidad de, te de textos. ¿Por qué leer deprisa? Leer deprisa nos va a generar las siguientes capacidades. Capacidad para leer y comprender a altas velocidades. Capacidad para usar un ritmo variable en función de la finalidad y la dificultad. Capacidad para comprender las ideas principales o los pensamientos centrales del material. Capacidad para comprender y retener los detalles. Capacidad para leer de manera crítica y valorativa. ¿Cómo leemos? Leer implica elementos tanto físicos como mentales. La fijación tiene lugar cuando tus ojos se detienen. Es el momento en que se lee. Los movimientos sacádicos se observan. Los movimientos sacádicos, si observas los ojos de alguna persona que está leyendo, verás que los movimientos no son suaves, sino que el ojo va en saltos. Tercero, la barrida de retorno. Cuando los ojos alcanzan el final de la línea, pasan a la siguiente realizando este tercer movimiento. ¿Cómo leen los buenos lectores? Leen el material aproximadamente de 3 a 5 veces más deprisa que el lector medio. Tienen un movimiento suave con los ojos y rítmico a la vez. No van saltando. Mientras van avanzando a lo largo del material con pocas regresiones. ¿Cómo leen los malos lectores? Sus movimientos arrítmicos, saltan sus ojos alrededor de la página, especialmente cuando están cansados. Barridas de retorno, y las cuales son defectuosas. Cuando terminan una línea no vuelven rápidamente a la primera palabra de la siguiente. Poca superficie de fijación. Perciben solamente 4 palabras cada vez que sus ojos se fijan. No perciben el entorno completo de la línea o del párrafo, sino que solamente 2, 3, 4 palabras y así van. Y por eso es que se cansa muchas veces al estar leyendo. También se subvocalizan, se dicen las palabras según se vaya leyendo. La concentración, piensan en otras ideas u otras cosas cuando se está leyendo, y todo eso viene a provocar que seamos malos lectores. ¿Cómo adquirir mayor velocidad? Este es uno de los mejores aspectos que tenemos. En ese sentido, seguir el dedo. Por ejemplo, tengo un libro acá, vengo y comienzo a leer. Voy siguiendo el dedo. Si me cuesta, esta es una de las mejores técnicas. Este ejercicio se debiera realizar durante 10 minutos, 5 días seguidos, y con ello vamos a lograr mayores beneficios. Porque nuestros ojos van a seguir la línea y no vamos a perdernos en estar por diferentes rumbos. Haz ese ejercicio. Así también, si consideras que te cuesta seguir el dedo, entonces pídele a alguien que esté frente a ti que haga primero un círculo, pero debes ir siguiendo el movimiento del dedo. O también, no solo un círculo, sino que otro tipo de figura que considere.
para darle seguimiento. Y así es como podrás ir ejercitando tu vista para poder leer adecuadamente. Otro ejercicio es, toma un libro y comenzar a leerlo a gran velocidad. Tratar de captar cuantas palabras sean necesarias, pero no vamos leyendo, leyendo, leyendo y de repente bajamos. Si en dado caso captamos una gran cantidad de palabras es porque no leímos rápido, sino que despacio. Haz este ejercicio de 5 a 10 minutos diarios durante 5 días. Otro ejercicio es leer acá, con el libro de cabeza. ¿Ya? Con el libro de cabeza. Con ello va a costar, pero hay que intentar leer siguiendo la mano. Seguramente los ojos tenderán a quedarse en algún momento, pero los tenemos que obligar a que lea. Igual, haz este ejercicio durante 5 minutos por unos 5 días y con ello vas a estar teniendo mejores resultados en cuanto a la lectura. Movimiento en ese, movimiento en ese de la mano sirve para controlar la velocidad y ampliar las fijaciones. Este movimiento se utiliza para simulacros de lectura, para repasos y para análisis previos. Toma un libro, calcula un aproximado de 3,000 palabras. Tu objeto es hacer un simulacro de la lectura. Después de finalizar eso, separa otras 3,000 palabras y repite el mismo ejercicio. Hazlo durante un aproximado de 50 minutos. Porque cuanto más practiques, más cómodo vas a leer y por supuesto más rápido. Esto siempre al hacer el ejercicio de la S, con nuestra mirada tiene que estar siendo guiada por ese movimiento. También está el movimiento caótico. El movimiento caótico sirve fundamentalmente para ampliar las fijaciones. Este movimiento únicamente es para simulacros de lectura. Consiste en mover la mano en la página sin rumbo fijo, e intentando leer lo máximo posible. Intenta también entender qué es lo que dice, qué es lo que se dice qué es lo que está escrito en la página. Entender lo que está escrito es francamente algo complicado. Pero lo interesante y lo importante de este movimiento es que nuestro objetivo persigue que ampliemos nuestra fijación. Lectura de 2 en 2 líneas. Sirve para leer y para hacer simulacros que te ayudarán a ampliar las fijaciones. Al principio parece imposible poder leer de 2 en 2 líneas, pero practicando lo conseguirás. No todos los textos pueden ser leídos de 2 en 2 líneas.
Esta técnica la puedes utilizar sobre todo en documentos que están divididos en columnas. Pero también toma en cuenta lo siguiente. Si te cuesta leer, comienza por en una línea dos palabras, después ver 3 palabras, luego ver 4 palabras, después 5, ir practicando poco a poco hasta lograr ver la línea completa. Y eso te va a permitir ver después, fijar 2 líneas, fijar 3 líneas, fijar 4 líneas, fijar párrafos completos. ¿Cómo comprender mejor lo que se lee? Leer deprisa está muy bien, pero si no se consigue, por gusto que hayamos leído deprisa. Para ello, debemos determinar la finalidad. La clave de la lectura eficiente está en emplear solo la cantidad adecuada de tiempo y esfuerzos que exige para cumplir la finalidad. En ese sentido, descripción física de la materia, de dónde proviene el material, cuánto hay que leer, qué relación guarda el material con el trabajo asignado, es por interés o es por afición. Así también es oportuno el material. ¿Por qué leer el material? ¿Qué te impulsó a elegir ese libro, ese texto? ¿La motivación fue interna o externa? ¿Qué tipo de información esperas del material? ¿Necesitas entender solo los puntos principales o también los hechos y detalles? ¿O también aquellos aspectos que son solamente de tipo informativo, opiniones? ¿Darás a la nueva información algún uso? ¿Te servirá para aumentar tus conocimientos? Revisión del material. ¿Qué crees que va a aprender? ¿Qué crees que se va a aprender de lo leído? ¿Crees que servirá para satisfacer tu finalidad al leerlo? ¿Será interesante o pesado? ¿Entretenido o serio? ¿Resultará fácil o difícil de comprender y entender la información? Después de haber leído el material, ¿has conseguido satisfacer las finalidades que se perseguían? ¿Te ha ahorrado tiempo? Derechos del lector. El lector tiene también sus derechos y son el derecho a no leer, el derecho a saltarse las páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho a confundir la ficción con la realidad, el derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a hojear un libro, el derecho a leer en voz alta, también el derecho a estar callado. Recuerda que leer es un antídoto contra cualquier concepción del mundo. Leer es tener muchas vidas, es abrirnos un gran campo de posibilidades, es tener la opción de conocernos y de reconocer el pasado. Y no solo eso, sino que también el presente. Es un camino que nos conduce inevitablemente al centro mismo de nuestro propio yo. Saberse
aceptarse y por lo mismo, ¿verdad? Poder comprender o aceptar a las otras personas tal y como son. También tenemos algunas etapas que Grant Snyder nos indica: descubrimiento de libros, enamorarse de los libros como identidad, los libros como un sustituto de la interacción humana, los libros como una frustración insoportable, redescubriendo los libros, acumulación de libros, pasando los libros a la próxima generación. Razones por las que la lectura es importante para todos nosotros: aumenta nuestra curiosidad, nos mantiene informados, despierta la imaginación, alimenta la inspiración y hace que surjan nuevas ideas, nos permite conectarnos y ponernos en la piel de otras personas o personajes, ejercita nuestro cerebro, nos hace recordar, conocer y aprender, libera nuestras emociones, alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y otras más. Nos mantiene ocupados, entretenidos y distraídos. Permite conocer, descubrir y explorar de mejor forma nuestro mundo. Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Facilita la comunicación. Hace que podamos sentirnos activos. También permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés. También es importante hacernos socios en alguna biblioteca o en alguna página para poder leer ciertos libros. Debemos de reducir las horas de ver televisión o estar con el móvil. Compartir libros siempre y cuando nos los devuelvan, ¿verdad? Es importante. O si son electrónicos, pues compartirlos con los compañeros o compañeras. 5 consejos viables e importantes de la información web. No te quedes con el primer resultado. Hay que buscar, hay que revisar, comparar y ante todo, usar la búsqueda avanzada. Hay que saber quién escribe esa información, cuál es su reputación y también tomar en cuenta si dicho contenido puede tener algún sesgo político, religioso o de otra índole, o de información o publicidad. Hay que mirar si el contenido es actual, es original, es correcto, tiene razonamiento lógico, si cita sus fuentes. Para ello le recomiendo no utilizar .com, sino que .org, .edu, .gt, .es, .el, .mx y así. Sugerencias para mejorar la concentración. Prepárate para concentrarte antes de empezar a leer. Evita las distracciones externas. Localiza el lugar adecuado. Elimina interrupciones planeadas. Elimina las distracciones sonoras. Encuentra el momento adecuado. Márcate objetivos. Reduce las distracciones internas. No des más largas a las cosas. Hazlas ahora.
controla tus inquietudes, ponte una disciplina, entusiásmate con lo que lees y ante todo hay que descansar adecuadamente. Muchas gracias. Seguimos en comunicación. Espero la integración de sus grupos para les enviar el material. Feliz día.